Leemos 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y así dice en tu nombre, Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo quiero leer de vuelta el párrafo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu, con mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 13, ¿qué más le aconseja? Dice ahí, ocúpate en la lectura. Y versículo 16 del capítulo 4 también le aconseja, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en eso, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Levanta tu mano al cielo y levantamos nuestra vida entera, Rey, para que recibas todo el honor y toda la gloria. Señor, quédate con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Impartinos tu palabra por tu Espíritu Santo, sabiendo que tu palabra es Espíritu. Que trascienda a Dios y se haga carne en nosotros. Y no quede de oídas nada más oída, sino que movilice nuestra vida en el sentido oportuno y correcto, establecido por tu palabra. Señor, queremos ser obedientes, Señor, sin más y sin menos, según y de acuerdo está escrita tu palabra. En el nombre de Jesús. Hermanos, tomen asiento. Qué bueno que viniste. Disfrutamos realmente de verlos, ¿eh? Cuánto más sonríe en toda su anchura el rostro de Dios, ¿no? Por cada uno de sus pequeñitos. Decite a vos mismo, Dios está contento por mí. Decítelo a vos mismo, Dios está contento por mí, por nosotros, somos la alegría. Así que si te habías olvidado de sonreír, volví a sonreír. Si te habías olvidado del gozo y la alegría, recupéralo. Porque sos acepto en mí, te dice el Señor, sos acepto en el amado, en Jesús, que es el amado, así que si estás en Jesús, sos amado. Y Dios te ama. Así que no hay por qué tanta cosa. Hay que confiar, hay que alinearse, hay que saberse amado. Y en ese amor eterno que Dios nos tiene, interesado, Él está por nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso estos magníficos cuidados, ¿no? Yo sigo el hilo, como predicador que soy, de acá, también de la iglesia de Tres Cruces y en el centro, y veo cómo Dios los está tratando a ustedes, con muchísimo amor y con muchísimo interés de retenerlos. Porque hay peligros en la vuelta. Hay peligros a un clic de tu vida. Venimos hablando de eso, ¿no? Venimos hablando de las redes. Venimos hablando de lo que sigue hablando el Señor. Yo cuando veía el párrafo inicial, que me tomaba por completo la atención, pero veía el primer versículo del capítulo 4 y como que Dios me decía, eso hay que incluirlo también. Eso que está hablando de que en los postreros tiempos, muchos, o por lo menos algunos, dice ahí, en realidad, van a oír espíritus engañadores y van a escuchar doctrinas de demonios. Pero nosotros tenemos la doctrina bendita de Dios acá, a la cual hacemos bien en atenderla como lo que es, una antorcha que está alumbrando en un lugar cada vez más oscuro. Pero qué hermoso es el resplandor de Dios. Cuando estás delante del resplandor de las cosas
del conocimiento verdadero de las cosas de Dios, entonces está el encandilamiento, el encantamiento, que lo demás pierde atracción. Y te sentís tan bien y tan saciado que ¿para qué aquello? Y correr tales riesgos, sabiendo que el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, al muy amado y muy cuidado discípulo Timoteo, le dice, versículo 13, ocúpate de la lectura. Tenés que gastar la Biblia. Tenés que gastarte los ojos. Tenés que menos de aquello y más de esto. A veces lo que pasa es que es más fácil aquello, ¿no? Un play y a escuchar, a ver qué tiene Dios para decirme, o capaz que, como dice acá, un espíritu engañador. O doctrinas de demonios. Los demonios hilan tan sabia y maléficamente hablando, ¿no? Que son capaces de tejer una doctrina bíblica. Quiere decir eso. Bíblica en el sentido que agarran cosas aisladas, las separan de contextos, dicen cualquier disparate y termina siendo una doctrina, pero de demonios. Así que por eso es importantísimo ocuparnos de la lectura, porque cuando uno conoce la verdad, la separás muy fácil la mentira, porque conoces la verdad. Y la verdad conocida te guarda. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ¿qué dice? Conocerás la verdad. Hay que conocerla. Sí, por ahí alguien decía hay que hacerse parte del seminario BOA. Biblia, oración y ayuno. Hay que hacerse de esos. Y no de otra cosa. Porque haciendo esto, cuidándote así a ti mismo y cuidando la doctrina y persistiendo en esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Viste qué raro, no? Empezó el mensaje por el final. Correlativamente el final. Es que es un empujón enorme esto, hermoso empujón para zambullirnos lo que viene. ¿Qué? Primera cosa, versículo 16, que lo que era un misterio fue revelado. El indiscutible misterio de Dios, de la piedad de Dios, de los planes de Dios con la humanidad, escondido por los siglos, puesto así tan recónditamente, tan lejana y distantemente de nosotros como no imaginamos. Pero de repente, ese gran misterio fue revelado. ¿Vos te das cuenta el valor que tiene eso? ¿Qué? Que vos y yo tenemos en nuestras manos el misterio de Dios revelado. Porque esto nos es como moneda corriente. Pero esto es un misterio de la mente y la sabiduría de Dios, de lo que Él planeó desde antes de los tiempos, pensando en vos y en mí para que nos salváramos. Sabiendo de antes todas las cosas que nos habríamos de perder. El misterio de Dios, de conocer estos designios desde antemano. Y esto que estuvo oculto, esto que estuvo solapado, como la sabiduría alta de Dios, inaccesible entonces. De repente, llegado el tiempo, como que Él soltó el rollo. ¿Viste cuando Ezequiel, que Dios le puso el rollo de la palabra de Dios? Porque antes no se escribía así en páginas, sino en rollos. Y le dijo, come. Y dice que Ezequiel se lo comió todo. ¿Cuánto dice, me voy a comer la palabra de Dios? Es que no solo de pan se vive. Si vos no comés la palabra de Dios, te vas a morir. O en tu hambre no saciada, con la verdadera palabra de Dios, te vas a indigestar, porque vas a comer quién sabe qué. Y ya lo dijo, y lo vuelvo a repetir el Señor, el Espíritu dice que en estos postreros días va a haber mucho de eso. Pero gracias que está esto, el misterio revelado, de grandísimo valor. Un misterio tan misterioso que si no es revelado,
no lo entendés, no lo percibís. ¿Cuánto tiempo nos estuvo velado esto? Y escuchábamos hablar de Dios, la cosa de Dios, y nos mofábamos como el que más. Hasta que Dios nos reveló y vimos y entendimos y nos compungimos y lloramos a moco tendido nuestros pecados y nos rendimos a Dios cuando el misterio fue revelado. Lo primero de este misterio revelado, maravilloso, versículo 16, todavía largo versículo, pero con contenido hermosísimo. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo que Dios? Que es Dios, que es espíritu y que es invisible y que está allá arriba en el trono y que nadie lo ha visto jamás. Solamente los ángeles y arcángeles y todos ellos ven a diario el rostro de Dios. Pero ese Dios magnífico, glorioso, inaccesible, invisible, se hizo carne. Ayer estábamos justamente por acá cerca en Timoteo, en el culto de oración, casualmente, y bueno, me llamaba la atención, siempre me llamó la atención ese pasaje que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, dice que es el mediador. Eso me llamaba la atención, porque ahí, cuando Dios mete un énfasis por algo, porque no había mejor manera de manifestarse que Él, siendo Dios, se hiciese como uno de nosotros, un hombre. Pero ¿quién era Él? Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primer misterio maravilloso. Dios fue manifestado en carne. Dios es un Dios de manifestación. Dios es un Dios de manifestaciones sobre y en nuestra humanidad. Él se acercó a nuestra humanidad. Y viene con una consigna: manifestarse, darse a conocer, manifestar su deidad, su grandeza, sobre todo antes que sus bendiciones, que son muchas y las queremos todas y que no falte ninguna. Pero nada mejor y nada más importante que Él mismo. Había gente que estaba con Jesús por los panes y los peces. ¿Cuántos dicen? Yo no, pastor. Yo estoy con Jesús por Jesús. Estoy contigo porque vos sos el Dios manifestado en carne. Hermoso. ¿Qué más dice del misterio indiscutible, grande? Dice que su manifestación, también aparte de lo primero ya dicho, Dios fue manifestado en carne, dice justificado en el Espíritu. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Dios que fue manifestado en carne. Él estando acá en carne, Jesucristo, fue justificado, fue rubricado, fue respaldado, fue confirmado que Él era el que decía ser por el Espíritu. El Espíritu dijo, en otras palabras, y en muchas letras y en muchos milagros, este es el Hijo de Dios. Porque ¿quién puede hacer los milagros que hacía Jesús, sino solamente que fuera quien era Jesús? ¿Y quién dio testimonio de eso? Él fue justificado por el Espíritu. Por eso dice Lucas. Yo voy para volver a Lucas 4:18. No tienen por qué ir, pero si quieren. Por eso Él es el que pudo decir, y sigue diciendo, y esta es palabra directamente para Él. A nosotros nos gusta también, la queremos para nosotros, y en Cristo ese para nosotros también. Pero básicamente es para Él. Cuando Él se puso en la sinagoga de Capernaum para comenzar su ministerio, Él tomó el libro de Isaías y abrió donde se leía y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estaba sobre Jesucristo? El Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, por cuanto me ha ungido, justificado por el Espíritu, ungido por el Espíritu. Ungido quiere decir unción, habla y tiene relación con lo que es el aceite, algo pegajoso, algo que abrillanta, y todo ese brillo y ese apego de Jesús por su Espíritu y el Espíritu de Dios que estaba en Él, lo justificaba
como diciendo, este es el Hijo de Dios. Muchos truhanes, dijeran en otros hemisferios, ¿no? Muchos engañadores en aquellos tiempos hubieron también. Y no eran, y porque no eran, se desvanecieron, y no fue nada lo que pasó. Pero siendo Jesús la verdad eterna que Él es, mira, estamos en el 2021 después de Cristo, y sigue tan patente y tan latente como al principio, porque Él es el auténtico. ¿Y quién lo justificó eso? El Espíritu. El Espíritu que estaba sobre Él, decía, que lo había ungido para dar la naturaleza del Dios encarnado en Cristo. Cristo mismo, Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, vino para dar que buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Se tiene que notar que tenemos buenas noticias. Por eso decir a tu rostro que sonría más. Porque se te dieron buenas noticias, el misterio se te reveló. No estás perdido, ahora estás salvo. No estás en pecado, tus pecados han sido perdonados. No estás solo, estás con el Rey de Reyes. No estás vacío, estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Dale el aplauso, sí. Él vino para dar. Y Él vino para darse. Pero ¿a quiénes? Mirá, a los pobres. Y los pobres no hablan de los pobres económicamente. Pobres en espíritu, esos que tenemos hambre. Que nos demos cuenta que no nos sacia este mundo. Fuimos por millones de cosas y volvimos vacíos y aún peor de como íbamos. Y tan pobres, tan en harapos, que bueno, nuestros poros se abrieron. Y bueno, Él viene no para los soberbios, orgullosos o engreídos, que Dios esto, que Dios aquello, y yo y el yoísmo. No, viene para gente pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Para esos, para los frágiles, para los dóciles, para los entregados, para los quebrantados, ¿sí? Para aquellos que le aman de verdad, para ellos Él vino a dar buenas noticias. Dice también, me has enviado a sanar, justificado en el Espíritu, ¿para qué? ¿Y cómo? Sanando. Es parte de su rúbrica. ¿Sanar qué? Mira, antes que el cuerpo, dice sanando a los quebrantados de corazón. Para el Señor es muy importante tu cuerpo y el mío sano. Yo le oraba eso al Señor. Yo le decía, mirá que estoy casi en los 60, ¿no? Y vos me precisás sano, así que siempre le estoy pidiendo que me sanes y veo o me parece que pueda haber algo o le digo, Señor, manteneme en salud. Esa es parte del milagro. Pero ¿qué serviría tener la carrocería sana y el alma rota? Pero el Señor fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado a pregonar libertad, a hacer el anuncio. Eso es una persona que está pregonando, está anunciando libertad. Pero no solo anuncia libertad, más adelante dice a poner en libertad. Así que no te conformes con menos, porque Él ya fue justificado en el Espíritu como sanador y como libertador también. No solo el que anuncia y se le anuncia a Él de que Él es el libertador, sino Él es el que pone en libertad a los enlutados de corazón, sí, y a los oprimidos y encarcelados del diablo. Y por eso, hermano, volviendo a donde estábamos, si es que se ha venido conmigo a Lucas, volviendo a 1 de Timoteo, ese gran misterio revelado, Dios mismo revelado y manifestado en carne, justificado Jesús entonces en el Espíritu y visto de los ángeles. Imagínate el espectáculo que sería esto, no solo para los ángeles en el cielo, ¿no? Mirando absorto y diciendo, ¿cómo? Nuestro Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Sublime, el que no cabe en los cielos de los cielos de los cielos. ¿Cómo lo vemos ahí, encarnado en la tierra, hecho una persona como ellos?
Los ángeles vieron esto, un espectáculo de gran amor y de gran compasión. Y yo no sé si no da un poquito de envidia santa, ¿no? Los ángeles viendo cuánto Dios, nuestro Dios, para ellos, los ángeles también, cuánto Él ama a la humanidad. Tremendo. Visto de los ángeles, y permítame en esto, yo creo que también visto por los ángeles caídos, los demonios, espantados, viendo a Dios. Yo sé quién tú eres. Eres el Hijo del Altísimo. Y Él los mandaba a enmudecer. ¿Se acuerdan de eso? Visto por los ángeles caídos. ¿Sabes a quién se ve en vez de a ti y a mí? Se ve a Jesús en nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Así que perdemos los miedos y caminamos tranquilos. Y no andamos bajo la doctrina del susto y del miedo, sino de la fe y de la confianza, porque Él fue visto y sigue siendo visto. Desde el cielo y los mismos infiernos, Él sigue siendo visto, temido y también por nosotros contemplado. Porque en esa medida que nos podemos colocar, si queremos, y creo que sí podemos también, porque somos casi como los ángeles, un poco menor que ellos, pero en esencia el ministerio muy parecidos a ellos, porque ángel quiere decir mensajero de Dios. Así que si no sos, hacete un mensajero de Dios y vas a ver a Jesús, porque visto de los ángeles es Él. Dice justamente eso, que las 7 estrellas que tiene la visión de Apocalipsis, Jesús dice en su mano diestra, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Lo cual no creemos que esté hablando de un ángel de esos celestiales, sino del principal, del mensajero, del siervo, del instrumento de Dios, como un ángel, en la mano diestra. Y viendo al Señor como nunca antes lo vimos. Ese misterio enorme, hermano, que ya casi terminando dice que Él fue que predicado a los gentiles. Vaya mayúsculo milagro, porque antes estaba resumido el mensaje solo a los judíos y nosotros por fuera. El resto del mundo, los gentiles, llamados así en la Escritura, no existíamos para esto. Éramos olvidados, éramos como un pueblo inmundo. Si fuera esto así tal cual, que cuando estaba el Señor preparando al apóstol Pedro para ir a la casa de Cornelio, le muestra un lienzo lleno de animales inmundos y él dice: yo nunca he comido cosa inmunda, no llames inmundo lo que yo santifique. Y eso lo preparaba, no solamente para decir: hermanos, podemos comer de todo, ¿escucharon? Podemos comer de todo menos sangre y menos ahogado. Eso lo dice Hechos 15, lo responde la Escritura. Lo único que no se puede comer, sangre y ahogado. Amén. Pero Dios lo que le estaba era dándole a Pedro justamente eso de que, bueno, iba a ir a la casa de los inmundos romanos, gentiles, porque así lo llamaban los judíos al resto de las naciones. Pero lo novedoso y maravilloso, que el Señor fue predicado hasta en Uruguay también. Tremendo. Qué misterio más hermoso, que salió de los contornos de Israel esto, y llegó y llenó las naciones, al punto que dice, creído en el mundo. Así que saca el descreimiento, vamos a ver a Playa Pascual para Cristo, porque esta, mi palabra de Dios, que es para vos también, dice creído en el mundo. Así que fuera la incredulidad, fuera la negatividad, fuera, ay, no quieren escuchar, pero van a escuchar. Porque la palabra de mi Dios y de tu Dios, que es verdadera, y Dios no miente, dice que Él fue creído en el mundo. Bueno, ¿cuántos venimos del mundo? Estábamos mundanamente en el mundo, hacíamos cualquier desastre, vivíamos perdidamente, y Él fue creído en el mundo. ¿Cómo Él se metió entre esa maleza y nos entresacó a nosotros de entre tantos otros? ¿Por qué a mí, Dios?
Porque a mí y yo creí. Es maravilloso, como misterioso. Un misterio de Dios. Y finalmente, lo mayúsculo, Él fue recibido arriba en gloria. Qué hermoso. Qué justo que así fuera. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, miren, me queda poco tiempo, me voy a ir, y Él le dijo, en vez de haberse puesto contentos porque vuelvo al Padre de donde vengo, se pusieron tristes. No, tenemos que estar contentos que en esa expedición tan difícil que tiene que haber sido para Dios hacerse hombre y venir a este mundo a sufrir de lo peor y morir en la cruenta cruz del Calvario y voluntariamente dejarse arrestar, dejarse azotar, dejarse crucificar, atravesar sus manos y sus pies, horadados, desangrarse y sufrir lo peor de todo, que es la separación con Dios. Porque Él no dijo, ¡ay, cómo me duelen los clavos! No lo escuchaste eso en la Escritura. Pero sí clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor principal, el sufrir el desamparo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cargando con nuestros pecados. Inclina tu rostro y adóralo. Y hermano, déjate cautivar por todo este amor. En esto tenemos que ejercitarnos. Esto es algo que nos ha venido como un regalo y tan oportuno en el tiempo existimos, ¿no? Porque si hubiéramos existido no sé en qué otro momento, hubiéramos quedado fuera. Pero estamos en el tiempo oportuno, en el tiempo del socorro, en el día de salvación.